¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, gracias, Alfonso. Pues aquí estamos efectivamente en el Hotel Bosch Alicia para realizar un programa especial con dos exjugadores del Albacete, entre otros equipos, con Jesús Muñoz. Los dos son entrenadores, por cierto. Jesús Muñoz, hola, ¿qué tal, Jesús? Muy hola, buenas. ¿qué tal? Buenas tardes. Y con Alberto Jiménez Monteagudo. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Luis, muy buenas. Bueno, mañana te tendremos otra vez en antena para que nos analices al rival del Albacete Balompié, que va a ser el Club Deportivo Eldense, y que va a ser un partido muy importante. ¿Cómo lo veis ese partido? Empiezo por ti, Jesús. Bueno, pues como tú bien has dicho, un partido que conforme se han ido dando los resultados, conforme vamos entrando en la parte más decisiva de la competición, pues un partido muy importante, como tú bien has dicho, porque los puntos en juego, tanto por la situación del Albacete como por la situación en la que viene el Eldense, pues va a ser un partido muy, muy importante, que el que pues se lleve el gato al agua, pues va a dar un paso adelante a la hora de conseguir sus objetivos. Por supuesto, el Eldense tendría que remar mucho más, pero el Albacete yo creo que daría un paso de gigante hacia sus aspiraciones ganando el próximo partido. Un adelanto, Alberto. Mañana con Alfonso López tendrás la oportunidad. Mañana no, el viernes, por cierto. El viernes tendrán ustedes la oportunidad de escuchar a Alberto Jiménez Monteagudo. Bueno, sí, mañana, claro. Es que yo ya estoy en un lío tremendo, como llevamos tantos actos. Hace tiempo que no sabes si estás en hoy o mañana. No, es que esta tarde tenemos nuestro brindis y ya no sé ya ni dónde estoy. Podemos empezar otra vez. Después de la gala que tuvimos aquí en el Hotel Bosch Alicia, pues sí, mañana efectivamente tendremos la oportunidad de hablar con Alberto sobre el rival del Albacete, pero ¿cómo lo ves? Bueno, pues hablando un poco, como dice Jesús, un poco en plan más general, un partido complicado porque desde que ha llegado Oltra les ha puesto las pilas. Yo creo que ha mejorado al equipo, bueno, no solo porque cuando hay un cambio de entrenador hay un cambio de actitud de los que no juegan y hay una suma un poco de toda la plantilla. Vamos a ver cuánto dura. Pero yo es verdad que yo he escuchado a Oltra las dos ruedas de prensa que le he visto y el mensaje que manda la verdad que es muy bueno, quitándose totalmente importancia, dándole importancia a lo que había, a los futbolistas que hay y bueno, un partido, como dice Jesús, que al Albacete le puede hacer que mire ya a otro lado, a lo mejor un poco pronto, pero le daría un golpe grande al Eldense y si lo gana el Eldense, pues metería al Albacete en un lío, ¿no? Sí que es verdad que nosotros estamos en nuestra casa, somos solventes en casa y creo que en nuestra casa normalmente vamos a tener muchas opciones de llevarnos el partido, pero el partido no va, si hubiera sido hace un tiempo podía ser diferente. Ahora con Oltra el Eldense yo lo veo mucho mejor. ¿Hago una pausa en lo deportivo? ¿Qué os ha parecido el hotel? ¿Qué tal habéis comido? Pues genial, la verdad es que es un entorno inmejorable, la comida por supuesto excepcional y en comparación con la compañía, por supuesto, que ha sido muy buena. Alberto. Yo lo poquito que he podido coger que has dejado tú. Claro, esto es así. Todo muy bien, la verdad que muy bien y como dice Jesús, el entorno muy bien y la comida excepcional. Es un hotel lo recomiendo. Como muy versallesco, ¿verdad? De Versalles, con estas lámparas espectaculares, todas las habitaciones, tiene 39 habitaciones, son suites. La verdad es que esto hace ciudad también, ¿verdad? Hace que Albacete esté más en la cresta de la ola, por decirlo de alguna manera. Hombre, por supuesto, pero bueno, de eso ya no hay duda, ¿no? En cuanto, sobre todo si nos preguntas a nosotros, bueno, Alberto, que está más vinculado porque el arraigo lo tiene en Albacete, pero si me preguntas a mí con lo que he vivido y lo que me gusta Albacete, es cada vez que pronuncias ese nombre, como no, pues es exaltarlo y, por supuesto, con lugares como tan excepcionales como este, en el que vienes y te encuentras muy a gusto. Y he tenido la oportunidad de venir porque he venido a visitar a algún jugador de los que he tenido que se han alojado en el aquí. Deportivo de La Coruña, por ejemplo. Por ejemplo, y de los que también les deja un grato recuerdo, como tú bien dices, porque me hablaron fenomenal, estuvieron súper cómodos y como te digo, el lugar la verdad es que les encantó. Sí, es verdad, eso sí. Es verdad que era otro momento, pero yo aquí he hecho las dos comuniones en este edificio de mis chiquillas, de mis hijas, y verdad que se está muy bien y el entorno está muy bien y se come muy bien, que al final, bueno, yo creo que es un sitio... Lo que habéis podido comer, porque claro, como me lo he comido yo todo... Ya te quedas con lo malo siempre. Pero muy bien, la verdad que es un sitio para venirte cuando vienen los equipos, como dice Jesús, y muy cómodo. ¿Cuántos años habéis estado jugando juntos? Porque empezó en aquel maravilloso y mágico juvenil
después coincidisteis en el primer equipo. ¿Cuántos años? Sí, pues bueno, en juveniles yo creo que coincidimos mínimo 3 años, puede ser. Primer año que llegué seguro, división de honor. En aquella época tú robabas la pelota y me la dabas a mí. Por supuesto, lo que luego sabes, cambió. Pero eso es una virtud. Sí, 3 años en juveniles. Yo creo que mínimo 3 años en juveniles y luego ya es cuando debutamos con el primer equipo. En el primer equipo jugué poquito. La verdad que hizo un año que lo jugó 30 partidos de 40, bastante. Y luego ya, pues yo me marché, ya no sé, Jesús, ¿cuánto tiempo estuvo? Sí, yo estuve hasta los 26 años. Tuve 6 hasta años que te fuiste al Atlético de Madrid. Hasta que fuimos traspasados al Atlético de Madrid, eso es. ¿Qué recuerdos os quedan de aquel juvenil? De aquel juvenil que bueno, Alberto ya había pasado, si no recuerdo mal, al primer equipo y luego fue alguna cesión y tal. No fue campeón de la Copa del Rey, pero sí que fue la generación que ganó la Copa del Rey. Aquel juvenil sub-19, que es una pena, por cierto, que haya desaparecido esa competición, ¿verdad? Esa categoría. ¿Qué recuerdos os quedan? Bueno, pues inmejorables. Yo siempre lo diré, que quizá dentro de este mundo del fútbol, que es nuestra vida, porque llevamos toda la vida en este mundillo, yo diré primero porque eran los años de formación, ¿no? Es una obviedad, de hecho, por la edad que teníamos, pero el grupo que se formó, los resultados deportivos ayudan, pero quizá, bueno, en ese contexto para nosotros no era la prioridad, aunque pues estábamos aquí para ello, pero el grupo humano que se formó, en la convivencia que teníamos en el día a día, más lo que disfrutábamos en los entrenamientos y cada fin de semana, porque la verdad es que, como tú bien has dicho, el nivel de esos equipos que se formaron, no solo un año, sino varios, porque yo desde que llegué recuerdo que el nivel era altísimo en esa división de honor, añadiendo luego el sub-19, y ya te digo que los recuerdos son inmejorables. Bueno, yo en el día a día he disfrutado como nunca, luego es verdad que cuando pasas a nivel profesional la mentalidad es completamente diferente, se disfruta de otra manera. Pero para mí, a nivel personal y a nivel futbolístico, quitando la etapa profesional, para mí han sido los mejores recuerdos que he tenido. Yo creo que aquella época es el ejemplo de que lo que pasa fuera del terreno de juego ayuda un montón a lo que pasa luego los domingos. Yo creo que las relaciones personales, el ir a tomar... En aquella época, por ejemplo, decíamos, no han pillado 3, no, si nos pillaban a 20. Y sacar, por ejemplo, la cabeza de... Por ejemplo, de 205 en aquella época. pero es verdad que luego yo lo he vivido en algún equipo, en pocos, pero cuando lo he vivido eso de irnos 14 a cenar un jueves y tal, el equipo ha ido bien. Es verdad que sí, luego tienes un equipo más flojo, pero siempre coincide en una relación muy buena de un grupo importante dentro de una plantilla y eso pasaba en los juveniles. Ese juvenil, te quiero recordar que tú de recuerdos ya vas fallando un poco, le pintábamos la cara al... Yo es que no sé este tío cómo lo aguanto, Luis, de verdad. Ya casi 40 años aguantando. Madre mía. Pero si es que estaba en radio no sé qué, o sea, habló hace 32 años. Radio Taxi estaba. Escúchame, le pintábamos la cara al primer equipo, acuérdate, Jesús, acuérdate los jueves del complicado que lo tenía el primer equipo cuando jugábamos esos partidos, que había trifulca a veces porque tú como primer equipo, primera división, no quieres que un juvenil te complique la vida y bueno, luego hubo un montón de futbolistas de ese del juvenil. Yo hablo del juvenil mío, luego el que ganó la Copa yo no estuve, pero el juvenil mío había jugadores como Cordero, Morientes, Chito, Madrigal, Jesús, Josico, yo, Valenciano, Juli, yo creo que ya estaba aquel año, Mario, el último año. Estamos hablando de... No había mucho nivel. Yo creo que, como bien has dicho, refleja, aparte de la convivencia, yo creo que el modelo de trabajo que se generaba en aquella época, que hoy se resaltaría en cualquier cantera. Exacto. A nivel top, a nivel profesional, yo creo que aquella época, y yo lo recuerdo incluso muchas veces a la hora de estar entrenando y llevar a cabo muchas de lo que nos inculcaron en aquella época, se puede llevar a cabo hoy en día, porque para mí el trabajo era excepcional por parte de todos los profesionales que estaban a nuestro alrededor. Se habla mucho de la figura de Ginés Meléndez, que luego apareció en la Federación Española durante muchísimos años, y aquel modelo de juego de la Federación Española de Fútbol, donde se consiguieron Eurocopas, Mundial, etcétera, etcétera, ya se hacía en Albacete, ¿verdad? Sí. Es más, te puedo decir, hoy en día cuando se habla de metodología de algún entrenador y nosotros que estamos dentro y te fijas y vas al detalle, muchas de las tareas, incluso la idea que se tiene, en aquella época yo recuerdo de que
iba muy acorde con lo que nosotros intentamos. Tanto en el día a día, por supuesto, luego ha habido muchos avances, sobre todo en el tema de, bueno, de la tecnología, Claro. que entonces no era lo mismo, pero sí que en cuanto al trabajo de campo, a la idea de juego, incluso a dibujos dentro del terreno de juego, a sistemas, te hablo, hoy en día, cuando se habla de novedad, para mí hay muchas de las cosas que se pueden trasladar a aquella época. Un montón, pero un montón. Jugadas que hacíamos con números, con situaciones, con juego largo, juego corto, con 3 toques en derecha para terminar en izquierda, con cada vez que terminaba en izquierda, banda derecha obligado a pisar área, más pivot, más punta, más media punta, más de medio centro en el... O sea, lo que llevamos viendo ahora muchos años, hace 30 y tantos años que lo Claro, hacemos. es lo que os iba a decir. Otro vocablo. Sí, Parece sí, que hoy sí. se habla Claro. de manera diferente, Y parece que es algo raro, pero... es lo que ha dicho. Pero es lo que os decía, que vosotros ahora que sois entrenadores ya desde hace bastante tiempo, lleváis un kilometraje tremendo con los jóvenes que sois como entrenadores, vosotros ahora aplicáis, por ejemplo, alguna jugada de estrategia de lo que vivisteis en aquellos años o alguna acción. Sí, es que muchas veces, ya te digo, luego claro, cada uno tiene su matiz, tiene su manera de comunicarlo, tiene su manera de trabajarlo, depende a quién tengas también delante, te hablo de jugadores, te hablo de contexto en cuanto a, bueno, pues material, terrenos de juego y demás, pero muchas de, como te digo, de los conceptos de entonces, como tú bien has dicho, en las acciones a balón parado, se pueden asemejar, por supuesto, luego tienes que ir evolucionando porque además las acciones a balón parado también tienen un contexto limitado, ¿no? Pero sí, se pueden parecer, ya incluso a la hora de trasladarlo a los jugadores. Alberto. Yo hago todos los años la jugada de Salazar. ¿Ah, sí? Sí, pero en vez de por arriba, por abajo. La jugada de que era de Salazar, Brau en aquella época, o yo también le pegaba alguna vez. Recordamos cuál es la jugada de Salazar, Sí, porque hay gente joven directamente que al no, borde del área, que no sabe cuál es. Porque todos los futbolistas jóvenes... Oscar. Claro. En la que marcó Óscar. Todos los jóvenes, y Mendieta creo que también en el Valencia, todos los jugadores jóvenes ahora no saben nada de eso. No saben quién es Salazar, no saben qué es esa jugada. A lo mejor el míster sí, pero luego tampoco. Pero descríbela. Bueno, pues una jugada de córner, un jugador en el borde del área, un poquito más atrás, alguien que va como que a recibir en corto, pero el balón va directamente al círculo del área y de volea. Yo la hago por abajo, que me parece más fácil. Uno viene a recibir, abre las piernas y por detrás viene uno y golpea. Ahí donde hablamos depende de los jugadores que tengas, por supuesto. ¿Sabéis cuál fue el titular de Marca el año que salió la jugada de Benito Floro, que venía del Real Madrid? Estaba Jorge Valdano como entrenador del Real Madrid y marcó Óscar. ¿Sabéis el titular? ¿No os recordáis? No. Un gol de Cine y de Óscar. Muy bien. Bueno, siempre con buenos titulares. Hombre, claro, por supuesto. Y los saques de banda, unas cosas tan sencillas. Estamos hablando hace en el 91, 90, por ahí. Tú vienes hacia aquí, yo voy hacia allí, bloqueas tú al mío y en el pie para ver un centro de Menéndez, de Manolo. De Aquino, de Oliete. Era sencillísimo, pero a nadie se le ocurría es eso. lo que te digo, ahora hoy en día se habla que sí de arrastres, bloqueos, demás. Y como te está recordando Alberto, en la época ya de Benito, pues todo eso aquí ya se veía como algo natural. Es donde te digo que se puede trasladar mucho de los conocimientos que hoy se pueden definir como que es una metodología moderna y avanzada, que lo es, porque luego trabajas en el extranjero o con gente que viene del extranjero, digamos, y te das cuenta que el nivel del entrenador español es muy alto, pero que en aquella época, por eso te recalco lo de que aprendimos mucho, en aquella época ya se asemejaba algo a toda la progresión que ha ido viniendo después. Sí que es verdad que necesitas dentro del campo un futbolista inteligente. Un jugador que dirija un poco, señores, la 3 o la 5 o la jugada de tal, en saque inicial, que hacemos saque inicial. Hoy en día, saque inicial ya está entrenado. Balón a lo mejor atrás o adelante y balón en una esquina y es como mandarle un mensaje al contrario de que vas a por él y que vas a intentar de minuto 1, otros la tiran atrás y la ruedan en defensa. Cada uno tiene su método. Pero tener un futbolista dentro del campo, que seguramente el Albacete en aquella época lo tenía, que un poco dirija el cotarro, a lo mejor sea Salazar, Chiesa cuando estaba en el campo, o bueno, ese tipo de jugadores que sabían lo que se hacía. Benito lo entrenaba mucho en aquel momento, pero yo creo que no hacía, eran jugadores inteligentes. Sí, pero bueno, al final es cierto que como entrenador, que ahora tenemos esa mentalidad, eso es importantísimo, claro. Eso es esencial, el tener ese tipo de jugadores, por eso lo he dicho antes a Luis, depende del contexto que tengas también dentro del terreno de juego y ese es uno de ellos y es fundamental. Tú tienes jugadores inteligentes, como ha dicho él, o con los que ha nombrado,
en aquel momento, eso también dice de por qué el Albacete logró los resultados que logró en aquel momento, ¿no? Estamos en el Hotel Bosch Alicia, ya saben que les recomendamos a todos ustedes que se pasen por aquí, unas magníficas instalaciones, es un hotel absolutamente de ensueño y les recomendamos también su cocina porque van a comer de maravilla. Insisto, el Hotel Bosch Alicia. ¿Os marcó tanto la figura en mayor o menor medida del tiempo que estuvisteis también más o menos de Benito Floro? Hombre, por supuesto. Aparte, yo estaré eternamente agradecido porque fue el entrenador que me hizo debutar en Primera División. Como te digo, yo creo que en parte la historia anterior del Albacete, es cierto que la hemos escuchado en aquel momento con los jóvenes que éramos y demás, pero vivimos quizá la explosión de este club. Claro. No sé si decirte de la ciudad, sería mucho decir. No, de la ciudad. Claro, el entonces, Albacete puso a Albacete en el mapa. Entonces nosotros vivimos esa explosión y yo creo que bueno, la figura principal en ese caso, por todo, por su idea de trabajo, por su idea de juego, por cómo llevaba el grupo, la figura más importante era la del entrenador. Acaparaba mucho y de ahí también que luego se fijase un club como el Real Madrid en él, ¿no? Para mí fue importantísimo. Sí, yo creo que Benito era un fenómeno. Yo ahora que tenía un montón de entrenadores, Jesús también, evidentemente, pero tenía cosas que, bueno, hay algunos pueden... Diferentes, ¿no? Sí. Para la época que hablamos, tenía cosas diferentes. Incluso la relación con el futbolista, te hablo antes de irse al Real Madrid a lo mejor, que es lo que nos contaban un poco y lo que... Pero es verdad que era un tipo, la voz esa que tenía, lo veías así, no sé, un tipo adelantado a su tiempo, Sí, sin lugar a dudas. Efectivamente. Así es. Efectivamente. ¿Tú te acuerdas la primera vez que hablaste con Benito? Ya me aprietas demasiado porque que podría tener, porque aparte de que es verdad que él me hizo debutar con 19 años, yo creo que ya con 16 vamos muchas veces a entrenar con el primer equipo y no sé. Ya. Pero sí, lo que sí recuerdo mucho de él, que ahora se lo digo a mis hijos, es que me hacía golpear con descalzo en el Carlos del Monte. ¿Ah, sí? No para manchar el calcetín. Luego él era una tuerca, ¿sabes? Que se ataba las botas a los tobillos. Pero con la piel así de lado. Al acabar los entrenamientos te hacía quitarte y a veces se hacía quitarte el calcetín también para que... A Salazar también, ¿eh? A Salazar también se lo hacía, ¿eh? A Salazar. Es que esto lo hacía para el golpeo de empeine, el golpeo largo. Yo te digo una cosa, bueno, pues afortunadamente me une mucho mis sentimientos y mis historias a la familia Salazar y yo recuerdo de ir al patio de la casa que tenía o que tiene aquí José Luis Salazar en Albacete y todos sus hijos, que 3 son futbolistas, golpeaban con descalzos. Sí, no es así, ya te digo. O sea, eso lo aprendió de Benito. Me imagino. También, también sabes tú que José Luis en ese sentido, lo de ir descalzo... Le gusta, ¿eh? Era una cosa también así de él, pero es que Benito lo hacía y lo hacía con un sentido. O sea, yo me acuerdo de terminar el entrenamiento prácticamente con el empeine rojo, de golpear el balón descalzo. ¿Y cómo te ibas? O sea, ¿cómo os ibais? Cuando se hacía Benito disparar así como sin calcetines. Yo a veces me reía. Claro, a veces te reías, pero a veces decías, te voy a explicar por qué me reía. Me reía porque yo era muy joven, pero yo veía que la idea era buenísima, pero veía que Salazar se quitaba el zapato y hacía ¡pam! La mentaba donde quería y Benito salía a la pelota, mordía por todos lados. Y yo internamente decía, pero ¿cómo vas a explicarle a un tipo que da a 60 metros la pelota? Pero yo entendía lo que él quería hacer, que era que el balón manchara el golpeo de empeine y que Salazar lo tenía de locos. Y Chesa al nivel de Salazar a lo mejor. Sí. Y entonces me acuerdo que me reía un poco de Mister que está de tal con esos pies doblados que tenía, esas botas doblar, que no sé qué, serían Marco, que era una marca que había en aquella época. Pero claro, te ponías a pensarlo y él era por delante. Él incidía mucho pues, en la posición del pie, en el golpeo del empeine, en la colocación no del balón, sino cómo colocar el pie para el pie de ese apoyo, golpeo de empeine. De apoyo. Porque lo de José Luis era innato y lo de Chesa era innato. O sea, escucha, yo te voy a contar una anécdota de José Luis Salazar que no sé si conocen los oyentes. Imagino que sí, porque como soy el abuelo Cebolleta ya lo habré contado alguna vez. Yo hice un reportaje para televisión ya muchísimos años después para simular el gol que marcó Salazar al Atlético de Madrid desde 54 metros. Y entonces yo estaba en el Carlos Belmonte esperando a José Luis Salazar y me llega con zapatos castellanos, una camisa blanca, impoluto, recién llegado de comer.
Y dije, oye, yo se lo había explicado ya. Dije, vente que vamos a hacer esto y tal y cual. Hay que hacer diferentes tomas, pues desde tribuna marcador, desde el gol sur, gol norte y preferencia. Y hay que disparar mínimo 10 veces. Y me llega impoluto, insisto, con zapatos castellanos y le digo, oye, José, digo, ¿qué pasa aquí, no? ¿Me vas a meter aquí? ¿Qué te pasa? ¿Que no te acuerdas de lo que te he dicho y tal? Bueno, pues de 10 disparos desde 54 metros metió 9. Te digo, es increíble, ¿eh? Una de sus virtudes, de sus grandes virtudes. Además el balón iba tenso, no era un globo, iba tenso, que el lateral no le daba tiempo a girarse. Yo es que me encantaba, bueno, Jesús lo sabe, los golpeos y tal, porque yo también golpeaba muy bien la pelota y eso, pero esto era espectacular. Esos golpeos así a 3 dedos, como yo le digo, que no sube mucho el balón y que al defensa no le da tiempo a girar porque te la comes, eso lo hacía como nadie. Antonio se benefició un montón de eso, esos goles de segundo claro. palo, Antonio controlaba. Salazar le decía, Antonio, te he hecho rico. Bueno, claro. Antonio no. No, Antonio no maneja dinero. Antonio no maneja pasta. ¿Y desde debut qué recordáis? Bueno, yo debuté en Fue el Molinón. contra el Sporting, efectivamente. ¿El tuyo también fue con el Sí, Sporting? ¿verdad? Claro. En el mismo día, ¿no? ¿Debutaste? No, el mismo día no. En el mismo sitio. En el mismo sitio. ¿En el mismo sitio? Sí. Sí, Es sí. verdad que el resultado no fue el mejor. En la primera partida ¿El tuyo de fue Liga. cuánto? 3-0. Y el tuyo fue 3-2. Íbamos 3-0 perdiendo, 3-2, minuto 91. Penalti. Penalti a favor del Albacete, lo falla Salazar y en esa época que no se llevaba, en el 93 sube Marcos a rematar un córner siendo portero del Alba. Marcos, imposible. No le gusta tampoco, ¿no? Digo, a lo mejor me he equivocado y me estoy quedando como tú. No, era Marcos, ¿no? Me voy a quitar de Sí, medio. Marcos, sí. Sí, quítate porque No, como ha dicho el abuelo Cebolleta. esto es imposible. Lo de este tío es imposible. ¿Cómo fue? Bueno, la verdad es que… Sporting Albacete. Sí, Sporting Albacete. Qué casualidad. Tenían un gran equipo entonces. Julio Salinas era el delantero, Lediakov, media punta. Qué jugador. Buenísimo. Ablanedo de Chemichev. portero. Me encantaba. Ya es que te digo, lo del abuelo Cebolleta no os puede ir pasando. Pero Pues eso, sí, no nos quitéis bueno, de en medio. recuerdo, la verdad es que cuando echas la mirada atrás, claro, el primer partido para un chico que lleva aquí prácticamente ha ido creciendo el ver la oportunidad de debutar. Recuerdo ¿Eso el qué año viaje, fue, el paseo Jesús? por la playa ¿Qué año fue? en la temporada 95-96. La tuya fue 94-95. 95. La tuya fue una temporada antes. Pero tú en el Lucan en el 95 no estabas, ¿no? Y estaba lesionado. Ah. Estaba lesionado. Sí, que fue cuando llevó, ¿no? Soria, Bueno, Juli, José. 7 había- jugadores de la cantera. había- Se perdió 3-0. Había varias bajas. Y José en el minuto 5 se queda delante de Busquets El minuto, efectivamente, 0-0. nada más empezar, Josico se planta delante de Busquets y y la para. la verdad y es, fundido a negro. estamos recordando todo eso, ¿no? Y yo creo que nos resulta familiar el… Mi mujer me dice, ¿no te acuerdas lo que hiciste ayer? Y me hablas de jugadas de hace 30 años. Pero estamos recordando y sacando muchos nombres de jugadores que prácticamente hemos estado juntos 4 o Sí. 5 años aquí, que eso es difícil encontrarlo hoy en día. ¿Tú te acuerdas de la que le dio Julia a Sergi en el Lucan? Bueno, tú estabas Yo lesionado. estaba lesionado. Sí, yo sí. Pero le lió la de Dios para ir perdiendo un partido que fuimos perdiendo. Bueno, marcó Hagi, marcó Popescu y marcó Prosineski, los 3 extranjeros que estaban súper cuestionados. Perdimos 3-0 ese partido y Juli era algo diferente en esos 22 jugadores porque a un Dinamismo, lateral como a Sergi le energía. complicó la vida. Sí, sí. Porque el partido del Camp Nou, 0-1 gol de Bielisa, ¿eso lo jugasteis alguno? No, eso ya no. Eso ya no lo jugasteis. La verdad es que tiene que molar un montón debutar en primera división siendo jugadores de la cantera. Por supuesto. Pero es curioso que debutáramos en el Gijón los dos, fíjate. Tú Yo debutaste tengo una con… foto en Gijón con el Moro, No, en el descanso. Pero- Porque en el pero- descanso porque él también debutó. hace un cambio él, no sé, jugándonos de delantero ese partido, me parece. Y quitó a un jugador y puso al Moro en el descanso. ¿Pero tú debutaste de inicio con alguien Con el o Sporting, fuiste tú? Con el Sporting. No, pero alguno más de la cantera. Sí, no yo sé. me acuerdo de esa temporada. No, pero el sé día del yo. Sporting. Sí. Yo creo que hubo varios debutantes. No sé si, bueno, Juli, esto porque lo que ha dicho Juli fue posterior. Yo creo que, no sé si Juli debutó ahí bien, pero había varios jugadores. Brau yo creo que llegó a lesionar también, no se había lesionado Brau ya. debutó, no sé si fue en un partido contra el Betis. Es que ¿Quién? me Miguel suena Ángel de que- Brau. de ¿Pero que- Brau debutó? Sí, sí. Yo creo que hubo varios Sí, debuts. sí. y- Pero no el día del Pero en Sporting. El ¿eh? día del Sporting yo creo que sí. Sí. Yo No me creo que suena, hubo no me varios. suena en Liga que debutara Brau. Yo creo En que Liga hubo sí, varios. sí. ¿En En primera primera división debutó. ¿Ah, Sí. sí? Un partido contra el Yo creo que Betis, ese que lo día, recuerdo vamos. perfectamente. A mí lo que me dijo el cabronazo O como se diga. de José Luis Salazar, el 10,
dice, con el, ¿no? que llevaba el 27, me parece, Alberto. Y al mismo terminar la alineación empieza a decir, a voz en grito en el vestuario, está cagado, míralo, está cagado. Un motivador nato. Totalmente. Un motivador nato. Amigo de sus amigos. Sí, sí. Eran otras maneras también de concebir un vestuario. Claro, Era porque muy diferente. de los sub-19 de aquella magnífica categoría que todavía no entendemos por qué desapareció aquello, debutaron en primera vosotros dos, debutó Juli, debutó Chito. Madrigal jugó en Copa, ¿no? Claro. Madrigal jugó en Copa contra el Celta. Fernando también. Luego Orientes, metes ahí, Orientes sí, estuvo sí. en la primera. Valenciano llegó. Valenciano no lo sé. No, Valenciano no debutó. Valenciano no. Pero David bueno, Valenciano no debutó. Raúl. Juli era también de ese equipo, ¿no? Sí. Es del segundo. Tú ya no. Igual por edad, tú ya no coincidiste con él. Pero no, porque yo creo que no. Porque Juli ya fue el segundo año sub-19 también. Que ya no sé si Es está que ya hay dos Julis, ¿eh? No, yo te hablo de Juli y el de Mario. Sí, sí. Ah. Que él debutó en primera división. Además, yo creo que debutó Era ese mismo año. físicamente era una cosa. Debutó Muy el dinámico. día del Barcelona. El del 3-0 creo que debutó ahí. ¿Debutó ese partido? Yo creo que sí. Sí, pero Soria, el central. José Carlos Soria. Soria también, eso es. La verdad es que de esos 2 años de sub-19 hubo un gran porcentaje de jugadores que debutaron en primera De división. delantero Kasumov. Y Kasumov. y Sky. Beli Kasumov. Y Luque. Claro, Ahí está grabado. claro. Luque. Sí, sí. Vosotros que habéis jugado en primera división, en un terreno de juego, ¿quién más os ha impresionado? Jugando, jugando. Hombre, a mí, claro, va por etapas, porque han sido diferentes. A mí, por ejemplo, en la irrupción de Morientes aquí, a mí me encantó. Primero por la relación que teníamos todos y el ambiente, como te digo, que disfrutábamos mucho de bueno, ya no de vernos jugar, sino de ver a nuestros compañeros. Y yo el debut que tuvo Fernando aquí con el Albacete, incluso cuando lo veías entrenar, veías que el nivel que algo estaba pasando, ¿no? Altísimo. Pero luego, por ejemplo, si sigo con Fernando Torres, cuando coincidí en el Atlético de Madrid, tanto él como Correa, la verdad. Y luego si paso a Valerón, son jugadores que te marcaban, y a Villa. Pero, a Villa también. Pero Villa ¿rival me quién? encantó. ¿Rival quién? Como rival. Rival Villa. Villa lo tuve como compañero. Ah, de Zaragoza. A Villa lo tuve Claro. como compañero. Entonces, por eso te estoy diciendo compañeros, desde que empecé en Albacete con la trayectoria. No, pero tú dices como rival, ¿no? yo me refiero a alguien que estés en el campo y digas, ¡buf! A mí es que siempre me ha encantado también fuera del campo, pero sobre todo dentro, y por eso era lo que más me llamaba la atención, era Laudrup. A mí Laudrup me encantaba. ¿Jugaste contra él? ¿Con quién? Con el Albacete, contra el Real Madrid. Estaban él, estaba Luis Enrique. Y a mí Laudrup... Que recordamos que su padre era Munique. Con Amunique también coincidimos aquí en Albacete. Yo es verdad, en Albacete. Pero sí, la elegancia que transmitía dentro de un terreno de juego, fuera también, como te digo, para mí ha sido una persona... Laudrup me encantaba. Alberto. A mí Laudrup me gustaba mucho, pero en el campo, por ejemplo, Quique Setién me gustaba mucho. Estaba en el Racing. Me gustaba mucho Caminero, el Atlético de Madrid. Sí. Jugador que tuvo un momento espectacular. Guardiola, que ese partido estaba, el partido que debutamos, bueno, yo no debuté ese día, en Barcelona estaba él de pivote ahí, de medio centro. En líneas generales eso. Y luego nuestros, pues bueno, pues, me acuerdo de un partido contra el Athletic Bilbao, que te tienes que acordar, en casa, con el campo de charcos por todos lados. 4-5. Que Andonov y Salazar dieron una lección de lo que es jugar al fútbol en donde no se podía, levantaban la pelota y se la tocaban por una cosa. Yo estaba en el banquillo ese día, me parece que no jugué nada, pero desde fuera yo decía, ¿qué están haciendo? Con el campo en esa condición. Increíble. ¿Te acuerdas del partido aquel? Yo no sé si fue el suspendido por el fallecimiento de Rommel. No sé si fue en la 95, 96, no, 94. Este fue en la 92, 93. 95, ¿no? Con Antonov. Lo de Rommel fue en la 92, 93. No, eso fue antes. Sí, sí. O sea, fue después, perdón. Y un jugador que vosotros hayáis visto en el Albacete que esperabais que llegase y que no llegó. Pues Luis. Hombre, Luis González. Pero no Luis, el lateral derecho de Escalona, de Toledo. No porque esperásemos y no llegó, sino porque tuvo mala suerte con las lesiones y eso provocó que no llegase porque estaba predestinado a ser un jugador... 40 y tantas veces internacional en las categorías inferiores, ¿eh? Sin entrenar. Eso prácticamente estando en Escalona, que es difícil, porque cuando estás en el Real Madrid o en el Barça, quizá eso te puede llegar de manera más fácil. Pero es que lo veías entrenar antes de las lesiones, te hablo, y veías que tenía nivel para jugar en primera división, pero fácil además. ¿Tú coincides? Sí. Era
jugaba lateral derecho, de Lo que lo central, pusieses. sacando la pelota jugada de medio centro, Tiene unas pequeño, condiciones. rápido, tenía Bajito, cambio de sí. ritmo, técnicamente bueno, un pie pequeñito que golpeaba la pelota. Pero bueno, tuvo un estopeteo de pubis, rompió el cruzado, luego el otro cruzado. Un desastre. Pero sí que es cierto que ese es un mensaje que puedes enviar, porque hoy en día que se le da tanta trascendencia a partidos de alevines, que el porcentaje que llega a jugar en primera división es mínimo, de lo cual todos nos deberíamos concienciar, y estoy convencido que el fútbol va a ser así, iría mucho mejor. Pues sí, porque luego al final Los los padres padres que se piensan creen que ya van a tener un jugador de que primera tienen y- a Messi ahí, sí, sí. Esto es muy complicado, muy, Sí. muy difícil. Yo vine a probar un día con Ginés y me marché. Al día siguiente dije, "Vale, yo no me ha gustado, hay muchísima gente", como dicen en mi pueblo. Y me fui para mi pueblo y jugué con 13 años en primera regional con gente de 50 o de 40, gente mayor. Jugué 7 o 8 partidos hasta que vino un partido de juveniles, que venía el juvenil del Albacete, y el entrenador no se le ocurre que ponerme el último minuto. Y ni salí, nos fuimos. Digo, joder, un tío joven que tiene proyección. Nos fuimos y entonces me vine a probar y fue cuando me quedé con Andrés, que era entrenador. Me quedé y a partir de ahí empezó mi historia. Pero yo vine aquí y me fui, me marché. O sea que esto que es difícil, que se tienen que juntar muchas cosas, aparte de tener la fortuna de tener cualidades o de que el entrenador te vea. Es difícil, es complicado. ¿Y lo tuyo cómo fue? Pues yo vine, me acuerdo que yo ya había ido con la selección de Castilla-La Mancha, que antes también era otro contexto diferente al que se mueve hoy en día. Y entonces, una vez que yo estaba jugando en Mota, mi pueblo, Sí. y entonces ya al acabar ahí, yo me acuerdo que Mario, que ya está aquí, Mario Romero, que es de Mota también. Mario Romero Cañego. Sí, y me dijeron, no, bueno, pues han estado viéndote y parece ser que les interesa que te vengas. Y me acuerdo que el día de San Juan me vine a jugar, me llaman y me dicen que hay un partido que se celebra ese año, se celebró en el Carlos Belmonte, no me digas por qué, con una mezcla de un juvenil y era un equipo de alguna de las escuelas de Albacete. Bueno, un partido que se formaba ahí, me dijeron que viniese. Ya por entonces había recibido la llamada del Madrid, en este caso también, para tener las dos opciones, y estaban Pepe Carcelén, estaban, creo que, no sé si estaba Ginés y Vizcaíno, creo que estaban. Y bueno, pues suerte, ese partido me salió bien y conforme terminó el partido me dijeron que querían que viniese para aquí. Me fui a casa, bueno, lo típico, lo hablamos en casa, qué opción elegir, y la verdad es que yo estaba convencido de que Albacete era el sitio, y a partir de ahí ya vine en verano para empezar con el División de Honor. Tú sabes lo que era bueno o no. ¿En qué? En lo que era bueno, digo, jugando al fútbol. Dime. Sí, Luis no ha visto fútbol. Yo no, a mí no de hecho a mí no me gusta. Pero que en aquella época que estabas con el chupachú, una piruleta o algo. Sí, básicamente, sí. Soy Jesús mayor que tenía- vosotros, a ver si está de acuerdo, a lo mejor no está de acuerdo. Jesús tenía algo que es muy difícil de ver, que es como recibiera en 3/4, con el primer control, controlaba con la izquierda, se giraba, conducía 3 metros, te dejaba tirado y luego tenía un pase entre central lateral que era espectacular. Una cosa, cuando él estaba, a veces que estaba físicamente a lo mejor peor y no lo tenía tanta claridad de ideas, pero cuando tenía esa claridad de ideas sabías que si enlazabas con él era quitarse uno de encima con el control y conducir 7-8 metros y luego un pase entre líneas. ¿Es así o no? ¿Cómo decirle que no? No, te diré que sí. No, y además Si es mejor decirle que sí. No, pero Hazme además, caso, como buen es que me entrenador, acuerdo como buen perfectamente. entrenador Se mete con tiene todo buena el mundo. visión, pero además es que en el campo también es así. Entonces, bueno, pues Yo me acuerdo de eso. coincidía que jugábamos en el medio campo. Hay veces, como tú bien has dicho, que podíamos jugar con 3 o con 2, con 3 como se juega hoy en día en muchos de los grandes equipos. Sí. Y sí, coincidíamos muchas veces dentro del campo y la verdad es que nos entendíamos bastante bien. ¿Sabéis lo que no sabe la gente? O mucha gente, prácticamente el 99% de la gente, a lo mejor me he pasado en el porcentaje, no sabe que los mejores partidos del juvenil sub-19 no se jugaban en el campo de la federación. Los mejores partidos del sub-19 se jugaban en el Hotel Albar. Me imaginaba lo que, ¿Verdad? me imaginaba lo que iba a decir. En la parte de abajo, cerca del Teatro Circo. Alberto, es que lo teníamos adoptado. No, Claro, no claro, vivía ahí, yo no vivía ahí, vosotros no vivía vivís ahí, allí. pero estaba empadronado. Claro, era oriundo. Y allí os lo pasabais bien. Bueno, fue uno de los diferentes sitios donde vivimos desde que llegué a Albacete, porque yo creo que cada año viví en un sitio Estabas en la diferente. pensión Victoria, La por pensión ejemplo. Victoria, Ujú. hasta que ya pasamos por edad también y a vivir en pisos. Pero sí, el Hotel Albar, la verdad es que además, es que es lo que te digo, es que ese año coincidió con un grupo humano espectacular. Incluso ellos que vivían en Albacete tenían su casa, Íbamos ahí pasaban mucho tiempo allí con nosotros porque es que nos pasábamos genial.
Sí. Es muy difícil Y de... tú de vez en cuando venías también. Claro, Miramos que éramos jóvenes, ¿eh? Por supuesto. Es que el otro día me pasó, porque yo, parte de mis inicios, también estaba en el periódico Altozano, el que repartían en el Carlos Belmonte antes de los partidos, que yo era redactor jefe. Y más que nada pues estaba yo solo. Siempre ha sido jefe, tío. Siempre ha sido siempre, jefe. es verdad, ¿eh? Qué suerte. Hay gente que nace para eso. Mira Es que cómo- es cómo verdad. se Y hay ríe- que saber cómo se ser ríe jefe. Alfonso, ¿eh? Sí. Mira cómo No, se no, ríe, ¿eh? porque él sabe que es verdad, que aquí hay muchísimo dinero. No es fácil, ¿eh? No es fácil, ¿eh? No es fácil ser siempre Los jefe, jefes ¿eh? son los Y jefes. yo no tenía esa entrevista y hace unos meses me la pasó Morientes, una entrevista que yo hacía tipo test. Tu película. Yo creo que tengo que hace poco estuve mirando papeles y yo creo que tengo ese periódico. Claro, tú lo tienes seguro. Sí, lo sí, tienes sí. seguro, lo tienes seguro. Y me pasó esto y hay preguntas y respuestas que ahora mismo en esta sociedad. Nos liquidan. Serían de cárcel, ¿no? Pero bueno, esta sociedad te liquidan con cualquier cosa. O sea, Eso es tampoco- cierto. La verdad es que sí. Yo para mí creo que casi que hemos ido a peor. Es mejor cambiar de tema. Casi que... Sí, No diga lo que ponía. No lo voy a decir. Vamos, El que esté no. interesado que busque el periódico. No lo voy a decir. Porque si buscas la Tarde, hemeroteca. cuando llegue a mi casa, voy a poner un ese en el Facebook, en el Twitter, en algún lado, con la foto del periódico. Pues las tuyas son las mismas preguntas Casi, y casi, respuestas ¿no? que Morientes. Era un corta y pega lo que, No, que sería claro, hoy. no, En no, esos claro. momentos no. No, claro, pero era Sí, el sí, mismo test. O sea que si lo encuentras, no lo cuelgues. Pero que vamos, que lo he visto hace poquito, es verdad. ¿Sí? ¿Eh? Sí, pero a lo mejor 30 preguntas, un montón de preguntas. Sí, había un montón. Con alguna- y una Y era- foto y todo. eran las mismas respuestas, ¿no? De los dos. Sí, bueno, sí. Hay 30 preguntas, 25 te llevan Coincidían, directamente a la cárcel. Muy bien, señores, ¿os lo habéis pasado bien aquí en el Hotel Genial, Alicia? Genial. Ya, aparte de que ya hemos resaltado el entorno en el que nos encontramos, yo creo que la compañía, más Alfonso, que no se ve, es inmejorable. Y después de haber comido también, ¿qué más se puede La pedir? verdad es que pues ir esta tarde al brindis. Sí, también. Tratar de ir al es verdad, brindis. hemos dicho, porque aquí también las habitaciones hemos comprobado que... Claro, tú te quedas que esta noche allí. Hemos comprobado que son espectaculares. La verdad es que es aconsejable, si hay que pernoctar en un lugar que no sea tu casa, es aconsejable venir a este hotel. Graba la cuña. Esta cuña mola. Un 10%, ¿vale? Claro, no, bueno, por supuesto. Ya sabes tú que sí por dinero aquí. Alberto, muchas gracias. Gracias a ti. Es un placer venir y enriquecerse de tu sapiencia. Y es una alegría estar con Jesús, que es un fenómeno, que llevaba tiempo sin verlo. Y nada más. Y como él dice, que venir aquí es salir muy bien comido y muy bien atendido. Yo me lo he pasado fenomenal porque quieras que no, digamos que te metes en una máquina del tiempo y retrocedes porque cuando uno básicamente empezaba, aunque llevaba algún añito más, tampoco mucho, yo me encargaba de cubrir aquel juvenil sub-19 y bueno, pues quieran que no, pues ellos dos pues seguramente serían de mis primeras entrevistas. Estáis un poquito detrás de Butragueño, que me tocó entrevistar a Butragueño, pero a Butragueño, pues, no sé, la verdad es que no sé quién es. Ahora mismo no caigo. Sé que se llamaba Butragueño, que le decían el buitre. Seguramente mucha gente no sabe quién es hoy en día. Ahora mismo Las no lo nuevas sabe. generaciones. Os lo explicamos, jugó en el Oviedo. Un crack. Un Un crack crack. mundial, como se diría hoy. Un crack mundial, claro que sí. Hace poco, no sé, hubo una concentración para hacerle un homenaje a Peter Dubosky. ¿Te acuerdas que Ah, sí, hombre, claro. Que también era de nuestra época, más o menos, de Sí, aquella época. correcto. Ya lo Sí, digo. es cierto. Alberto, Jesús, gracias. Gracias a ti. A ti por la invitación. Señoras, señores, muchas gracias por haber estado ahí, al otro lado del aparatito, para seguirnos. Nos despedimos desde el Hotel Bos Alicia, donde ya saben que les recomendamos que aparezcan por aquí porque se lo van a pasar fenomenal. Gracias, amigos. Hasta luego.